Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Quiero que leamos los primeros 3 versículos y quiero hablar en esta tarde de un tema que he titulado Pensar en Dios. Pensar en Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Si usted lo tiene, por favor me dice un fuerte amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Y si no, pues creo que los hermanos ahí de multimedia nos ponen en las pantallas ahí los textos. Leamos este pasaje todos juntos, que dice de la siguiente manera. Segundo libro de Samuel 7, del 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Padre, en esta tarde te queremos pedir que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra vida, y que haya, Señor, un momento de conciencia sobre la importancia de pensar en ti. Háblanos al corazón, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pensar en Dios. Cuando alguien piensa en uno se siente agradado, uno se siente importante, uno se siente que vale algo. Una persona le lleva un presente y le dice: mira, estuve pensando en vos y te traje esto. Un familiar probablemente que lo visite desde el exterior: mira, fíjate que de repente me puse a pensar y creo que a vos te puede servir esto que te traigo. Y usted muy en sus adentros dice: wow, qué maravilla que pensó. Alguien pensó en mí, ¿va? Alguien se tomó el tiempo de pensar en mí, y al pensar en mí me compró algo, y más allá de lo que valga. Aquí no se trata de lo que valga un presente, lo que valga algo que le dan a usted. No, estamos hablando del detalle. De eso estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo una chiquitina de 4 años y el otro día fue a su cumpleaños ahí, y me llevaba un dulce de esos tipo melcocha, todo lleno de tierra y de confeti, ya estaba abierto y derretido. Pero dice: mira, papi, te traje a ti esto. O sea, no se trata de lo que valga. No se trata si el dulce es de marca, no es de marca, si es de calidad o no es de calidad. No, se trata del gesto con el que lo está haciendo. Y entonces uno dice: bueno, esta niña estuvo pensando en mí y me trajo este pequeño detalle. Cuando hablamos de pensar en Dios, hermanos, es precisamente lo mismo. ¿Cuántos de nosotros también nos ponemos a pensar en Dios? Y esto tiene que ver con el hecho de que debe de haber una reciprocidad, porque en realidad el que primero ha pensado en nosotros es Dios.
Por eso dice las cartas de Juan que no es que nosotros le hayamos amado a Él, es que Él nos amó primeramente a nosotros. Y en ese sentido, y ahí quiero que vayan al Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, estamos nada más en el elemento introductorio y estamos hablando de pensar en Dios. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, que es importante que alguien piense en uno. Es un detalle maravilloso que alguien se tome el tiempo y se detenga a pensar en uno. Y más allá de lo que valga algo, es el detalle de haber pensado en uno. ¿Lo tiene conmigo el Salmo 40, 17? ¿Qué dice ahí el Salmo 40, 17, iglesia? Aunque afligido yo y necesitado, mire, ¿quién es el que primero ha pensado en nosotros? ¿Cómo dice el pasaje? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová, ¿qué cosa, iglesia? Pensará en mí. Aunque yo esté afligido, aunque yo esté necesitado. Mire, hay gente que no le importamos. La familia de uno puede verlo hecho pedazos y aunque ellos tengan posibilidades de ayudar, hay quienes no les da mayor cosa el hecho de decir, hey, voy a pensar en ese primo que yo tengo, hombre. No. Las amistades, usted sabe que una de las características es, en cuanto yo tengo algo para poder beneficiar a un amigo, yo tengo amigos. Pero una vez yo no tengo nada, entonces ya no tengo amigos. Los amigos solamente se piensan cuando hay un beneficio. Los amigos solo se piensan cuando quieren sacar algo de usted. Pero cuando usted necesita, pues nadie anda pensando en uno. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 40, 17? Que yo puedo estar afligido, puedo estar en la calle, puedo estar con deudas, puedo estar enfermo, puedo estar con necesidades. Y aunque nadie piense en mí, aunque nadie se tome el tiempo de pensar en mí, hay un Dios omnipotente que siempre anda pensando en usted y piensa en mí también. Jehová pensará en mí, dice el Salmo. Y no solamente lo va a pensar en términos abstractos. No, el Salmo dice en la última parte del versículo 17, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. El salmista está declarando que si Dios está pensando en él es porque va a actuar. ¿Y cómo va a actuar? Le va a dar liberación y le va a dar ayuda. Por eso su esperanza está puesta y le dice, Dios mío, no te tardes, le dice el salmista en el 40:17. Entonces, todo esto, hermanos, yo lo estoy diciendo de manera introductoria para que sepamos todos nosotros que el que primero piensa en nosotros es Dios. Y nos lo ha demostrado a lo largo de los años de nuestro andar cristiano, que siempre Dios piensa en nosotros. Esta mañana que salió el sol es porque Dios pensó en nosotros y nos dio una nueva oportunidad de vivir. Por eso salió el sol. Usted pudo tomar sus alimentos en la mañana, al mediodía. ¿Por qué? Porque Dios pensó en nosotros y proveyó ahí a la mesa algo que comer. Si Dios piensa en mí, la pregunta que en esta tarde queremos desarrollar a través del sermón que estamos tocando ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 es, ¿y nosotros cuándo vamos a pensar en Dios? ¿Cuándo nosotros vamos a ponernos a pensar en Dios y que ese pensamiento que tengamos de Dios nos ayude a actuar, a hacer algo por Dios? El texto del segundo libro de Samuel nos narra que David ya estaba en su casa. Ha sido una historia muy cruenta, no ha sido fácil para David superar cada obstáculo. Estuvo a punto que lo asesinase Saúl.
estuvo desarrollando y ejecutando varias guerras ahí donde está David. Está en Hebrón, muere Saúl y queda todavía otro hijo de él. El general del ejército también procura ver si va a poner al hijo de Saúl como rey. Pero hoy, después de tanto tiempo, ahora David, aquí dice el pasaje y usted lo puede leer en el versículo número 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya David ya no tiene mayor preocupación que disfrutar su estabilidad. Ya David ha pasado penurias, ya David ha pasado estar entre la vida y la muerte, ya David ha pasado estar en un sinfín de líos, ya David ya no tiene que preocuparse de nada, nada más por estabilizar su propio reino. Esa es la situación de David. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos en estas circunstancias similares a David? ¿Qué pasa cuando nuestra vida es cierto que no seremos personas adineradas, pero qué pasa cuando ya vivimos una tranquilidad y una estabilidad? Porque hay gente que ya goza de esas bendiciones de Dios de tal manera que dice, bueno, si yo quiero ir a comprarme algo, pues me lo compro. Me decía una persona que conozco hace unos 15 días, mire, me dice, pastor, yo estoy tan bendecido que si yo digo quiero comer los 3 tiempos de comida fuera de mi casa, yo tengo para pagarlo y sé dónde quiero ir a comer y yo lo puedo pagar. Si yo quiero comprarme un par de zapatos, yo lo voy a comprar. Si se me ocurre irme en el carro, le pongo gasolina y ahí me estaba contando que le pone 40 pesos de gasolina y se va a dar la vuelta y regresa o sea, tiene tranquilidad. No es millonario, no es adinerado, pero tiene todo lo que quiere. Lo que dice aquí el pasaje: cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. ¿Cómo es la vida nuestra cuando Dios nos lleva a un término en el que podemos estar disfrutando los beneficios de Dios? Porque el hecho de que David haya llegado a esta circunstancia es porque Dios le había permitido llegar hasta donde él estaba. Tranquilo, ya está ahí en su palacio, ya no tiene enemigos, ya todos se han eliminado, y por eso la palabra ahí es: Jehová le había dado, ¿qué dice el texto? Tranquilo, reposo. Tiene un buen trabajo, tiene buenos hijos, tiene buena familia, tiene un lugar donde vivir, tiene un vehículo, tiene las cosas que necesita para subsistir, tiene para ir a comprar comida, tiene inversiones y tiene una carrera universitaria. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en circunstancias de bendición como las que está David? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos la seguridad que ahí en el banco hay unos $1,000 o $2,000? Que en la cartera siempre andamos $200. Yo oí a un empresario el otro día o sea, una cosa que uno no está acostumbrado a escuchar, va, y dice: miren, dice, mi preocupación es que todos los lunes, y él lo decía así gráficamente, decía: yo lo único que le pido a mi esposa, decía este empresario, es que los lunes en mi cartera siempre hayan $700. Puya, qué galán este maestro, digo yo. 700 bolas, quiere decir $100 diarios para gastar lo que él quiera. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es cuando uno llega a esa situación que anda platita en la cartera, pues, ¿qué hace? Nos agarra ahí la chiripiolca y sí, que vamos a ir a Metro, y que vamos a ir a Multiplaza, y que vamos a ir allá a Soyapango, y que vamos a ir allá al teleférico. Ah, no, ya no está eso, ya va. Y que vamos a ir a Los Planes, y que vamos a ir a no sé dónde, porque mire, el salvadoreño, yo estaba viendo una estadística, un censo que se hizo, creo que fue en el año 2002.
Oiga este escándalo, hermano. Los salvadoreños, del día viernes en la noche al día domingo, consumimos en esa época, del 2002, alrededor de 7 millones de dólares en comida chatarra. En esa época, ahora imagínense, 20 años han pasado. ¿Cuánto más consumimos los salvadoreños? Porque es que hay gente que no puede andar plata en la bolsa, porque es que, y vamos a esto, y vamos a lo otro, y vamos a aquello, como que es para gastárselo. Gente que le pagan el 15 y el 16 hasta se enferma por, ay, todavía me quedan 30 pesos. Va al supermercado, mire, la pasta está en oferta, llevemos, si ni dientes tiene, mamita, pero hay que llevarla. Y nos gastamos todo, porque pues así es el consumismo, así es en el mercado. Y la pregunta es, cuando nosotros estamos en esa situación de bendición, cuando nosotros estamos siendo beneficiados de esa bondad y misericordia de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tranquilos, cuando estamos reposando de tanto lío, cuando no tenemos tantas deudas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llegan $100 a la bolsa, va? 200 pesos que me hablaron y me dijeron, vaya, anotá la clave, anda a traerla. Sí está, mira, acaba de pasar una época terrible, un consumismo bárbaro, y que vamos, y que esto y que lo otro, y que andan haciendo, viendo el estreno. Pero ya tiene 80 años usted, hermana, para andar en estreno, hombre. No, es que aquí andan, y allá anduvieron en todos los almacenes del Gran San Salvador, y brava venía, nada me quedó. Pues gran timba. ¿Cómo pues? Y el problema es, ¿qué hacer con esa bendición? ¿En qué pensar cuando estamos así? Miren lo que hace el rey David, por favor. Lo que el rey David piensa cuando está en esta situación, casi nadie lo piensa. Dice el versículo número 2: dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, oiga esta palabra, hermano, mira ahora, yo habito en casa de cedro. ¿Está oyendo eso? David está diciendo, yo habito en una casa de lujo. ¿Y qué dice David? Y el arca de Dios ¿está dónde? Entre cortinas. Aquí viene cómo David, lo primero que hace cuando se da cuenta de su tranquilidad, de sus bendiciones, de todo, lo primero que David hace es, ¿sigue pensando en él David, hermano? Les hago esa pregunta, ¿sigue pensando en él David? No. ¿Será que David, cuando ya se encuentra tranquilo de sus enemigos y está disfrutando de su reinado, quiero conquistar más, quiero abarcar más espacio? No hace eso David. ¿Qué hace David cuando se encuentra bendecido de parte de Dios, hermanos? ¿Piensa en quién? En el arca de Dios. Y casi nadie hace eso. Cuando usted está recibiendo algo, una bendición, jamás, mire, ¿qué le digo yo? En 22 años que tengo de ser pastor, 24 quizás, sí, 24, desde el año 98 hasta esta época. Mire,
he recibido llamadas, mire pastor, acaba de fallecer fulano, de acuerdo, ya llegamos, mire, puede venir a orar por tal familiar que está enfermo. Sí, ya llego, hermano, no se preocupe. Mire pastor, ¿cree que pudiera hacer una campaña? Sí, hermano, con gusto. Mire pastor, fíjese que quisiera que me hiciera el favor de esto. Sí, hermano, con gusto. En 24 años nunca he recibido una llamada que me diga: mire pastor, fíjese que ahorita Dios me ha bendecido tanto que lo primero que quiero hacer es ser agradecido con Dios. 24 años de no recibir esa llamada. Porque la gente, cuando está bien, en lo menos que piensa es en Dios. Cuando está mal, sí, en lo primero que piensa es, ahí sí va. Sí, es lo primero. Mire pastor, que me hace una cartita porque la quiero llevar al juzgado y para que saquen a mi niño que está preso. Y sí, mire, yo sí he sido inconstante todo este tiempo, pero mire, ahora sí me voy a congregar y voy a ayunar y voy a servir, y si hasta a usted le voy a quitar el trabajo de pastor. Ahí sí va. Mire, que nos da una referencia para que puedan autorizar el trabajo de fulano de tal. Y mire, me he metido en lío yo. Hoy ya no. Ya no de eso de dar cartas de lleno. Y mire, le voy a pedir un favor: no me mande a familiares que no se congreguen en la iglesia. No me mande a familiares. Yo puedo ayudarles, pero en realidad es un mal. Pastor, mire, aquí vengo yo, soy primo, sobrino, tío de la abuela de una hermana que se congrega. Vaya. O sea, eso le da derecho a que yo le firme y que le ayude. O ya no lo hago. Porque es paja, hermanos. Uno le firma y les ayuda. No, mire, por eso le digo a usted: no me han demandado, le voy a hacer un favor a usted si es de la congregación. Pero me pone a mentir usted. Sí, lo conozco, sí, ha estado en la iglesia, tiene buen testimonio. Y un gran ratero el baboso. No me haga mentir, por favor, hoy. Porque Dios está permitiendo esas cosas porque tiene un trato con ellos. A usted, si es parte de la congregación, si es servidor, todos los favores que usted quiera. Amén. Pero me viene a pedir aquí el favor. Si fíjese que él se congregó allá en el 90. Vi que no había iglesia en esa fecha. Pero él ya venía y era servidor. No, a la gente de la iglesia, a la membresía de la iglesia, los favores que quiera. Pero no me ande mandando gente que solamente buscan a Dios por la preocupación. Dios tiene un trato que está desarrollando con ellos. Dios está tratando de manera personal. Y usted se mete a cosas que, volviendo al punto, ¿por qué pensar en Dios solamente cuando estoy mal? ¿Por qué pensar en Dios cuando me dice el médico: no, mire, fíjate, la verdad que usted está bien enfermo? Ahí sí va, ahí sí hay que venir a los viernes de oración. No, el Señor aquí está diciendo que David cuando está bien, que David cuando tiene reposo, que David cuando ya no tiene enemigos, que David cuando está estabilizado en su imperio, lo primero, en su gobierno, lo primero que hace es pensar en Dios. Cuando usted comienza a contemplar todo lo que Dios le ha dado, y eso es lo que precisamente hace David, se pone a tener conciencia de todo lo que hay a su alrededor y se pone a meditar David. Ahí lo va a decir el texto: yo vengo de lo más bajo. Yo vengo de un hogar donde ni mi tata creía en mí. David se pone a meditar sobre de dónde son sus raíces y Dios se lo va a recordar más adelante. Pero David está claro y se pone a reflexionar sobre cuánto me ha dado Dios y
¿qué tan poquito yo he hecho por Dios? Por eso la expresión que aquí aparece en el versículo es: yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está ¿entre qué? Se siente mal David, porque ¿cómo es posible que la casa del rey humano sea una casa hecha de cedro, con los mejores acabados, con los mejores adornos de la época, que era majestuosa porque era el rey de Israel, el segundo rey de Israel? Y que incluso para poder trabajar la madera había un pueblo específico que hacía eso. Los hebreos no eran especialistas en trabajo de madera. Se contrataban a pueblos de otras naciones para que llegasen a labrar casas, construcciones, etcétera, etcétera. Y David dice: mi casa está tan chaineada. Y el arca de Dios, ¿cómo está? Dice ahí: entre un par de trapos. ¿Sabe qué está diciendo David? Para todo lo que Dios me ha dado, es miserable lo que yo le he ofrecido. Y esa es la reflexión de esta tarde. Ponga en una balanza todo lo que Dios le ha dado a lo largo de este tiempo. Haga un inventario de todo lo que Dios le ha dado. Las cosas que le pidió, las cosas que le clamó, las cosas que usted dijo, y Dios se las ha ido respondiendo. Y se las ha ido respondiendo. Y se las ha ido diciendo: aquí está, hijo, aquí está, hija. Mira, no te preocupes, yo te bendigo, yo te doy, yo esto y lo otro. Y usted, después que usted haga un inventario de todo lo que Dios le ha dado, también haga un inventario de todo lo que usted le ha dado a Dios. Y se va a dar cuenta. ¿Sabe de qué se va a dar cuenta? Que le estamos debiendo al Señor, hermanos. Porque Dios nos ha dado de toda su bondad, de toda su riqueza, de toda su bendición. Pero nosotros, ¿qué les hemos dado? ¿Qué le hemos dado a Dios? Nada. Ni siquiera le hemos dado a Dios un 10% de todo lo que Él nos ha dado. Por eso le dije: ponga en balanza todo lo que yo tengo, todo lo que Dios me ha dado, todas las bondades de Dios a lo largo de esta vida mía, y todo lo que yo le he dado a Dios. ¿Sabe cómo va a quedar la balanza? Todo el peso de lo que Dios me ha dado. ¿Y yo qué le he dado? Media hora le doy en un culto y todo amargado. Media hora, porque de la hora y media, 40 minutos me duermo. Y la hora de las alabanzas, como no me las puedo. Eso le damos a Dios. David, fíjese bien, aquí el texto nos va a enseñar algo maravilloso. Lo que el texto nos va a enseñar no es que Dios esté interesado en algo de nosotros. El texto nos va a enseñar que lo único que Dios quiere es que nosotros pensemos en Él. Vamos a ir a otro salmo, 50. Salmo 50, versículo 12. Vamos a leer desde el 7. Oye, pueblo mío, ¿y qué dice? Hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios,
ni por tus holocaustos que están continuamente delante de ti. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Oiga eso, mira lo que está diciendo. No voy a tomar de tu casa ni becerros, ni machos cabríos, ni de todos tus apriscos. 10, ¿por qué dice el texto? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice el Señor, iglesia? Me pertenece. Si yo tuviese hambre, quiero que lea ese versículo. Si yo tuviese hambre, ¿qué dice el pasaje? No te lo diría a ti. ¿Por qué dice el pasaje? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Necesita algo Dios de nosotros? Si Dios tuviese algo muy de necesidad, ¿nos lo pediría a nosotros? No. ¿Por qué no lo pediría a nosotros? Porque aquí dice el pasaje, de Él es todo el mundo y su plenitud. No tiene Dios por qué anhelar algo de nosotros si todo es de Él. Hay un salmo que dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso lo estoy diciendo para poder reforzar la idea de que en el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 7, no es tanto lo que David le quiera hacer a Dios. ¿Sabe qué es lo que le importa a Dios? La disposición del corazón. Dios no necesita nada. Dios no quiere nada de nosotros, hermanos. Es como no, pastor, Dios necesita la alabanza de nosotros. Ay, Dios, mamita. Si nos vamos a la teología tradicional, dice que hay ángeles y arcángeles cantándole a Él de noche y de día. No los 30 minutos que medio le venimos a gritar aquí. No, Él dice que tiene ángeles y arcángeles cantándole y alabando de noche y de día. Entonces, ¿necesita la alabanza nuestra? No. Ay, pastor, Dios necesita el pisto mío. No, hombre, hermano. ¿Sabe qué dice un profeta acerca de Dios? Mía es la plata, mío es el oro. ¿Necesita dinero el Señor? No, no necesita dinero. ¿Y entonces qué le puedo dar? No, es que no es lo que le pueda dar a Dios. Lo que Dios quiere ver es dónde está tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando David se pone a pensar en Dios, y ahora vuelva a Samuel capítulo 7, cuando David se pone a pensar en Dios, David lo primero que piensa es en hacer algo grande para Dios. Eso es lo primero que piensa. De hecho, hay un pasaje que no lo voy a tocar por el tiempo, pero dice, cuando David muere, le va a decir a su hijo, mira, le dice, yo he dejado un dinero para que puedas construir la casa de Dios. Y añade David, y todavía le dice, he puesto aparte algo de mis propias riquezas, porque no quiero que le vayas a construir un templo al Señor sencillo. ¿Qué tiene David en su corazón? La disposición de hacer algo para Dios. ¿Qué está haciendo David? Está pensando en Dios. ¿Qué está haciendo David? Se siente miserable porque se da cuenta todo lo que Dios le ha dado y él que le ha dado tan poca cosa. Sigue diciendo el pasaje, versículo 3. Natán le dijo al rey, anda
y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Y qué es lo único que hace David? Disponer su corazón, pensar en Dios. Quiere hacer algo grande para Dios. Ahora quiero que le pongan atención al versículo 4. Y en el versículo 4 vamos a aprender, hermanos, Dios no quiere sacrificios. Dios tampoco quiere que le des nada. ¿Sabes lo único que quiere Dios? La disposición del corazón. ¿Qué es lo único que quiere Dios? Que pensemos en Él. Versículo número 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, la pregunta es un poco sarcástica. Como quien dice, David, en serio, ¿vos me querés hacer una casa en la que yo more? ¿Me querés edificar una casa de verdad, Davidcito? Dice el versículo 6: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo, dice el 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti te he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Vaya, David le quiere hacer casa a Dios y Dios le está dando una gran achicada. ¿Por qué, pastor? Porque el texto lo que dice es: mira, David, ¿quién te ha dicho que yo quiero una casa de cedro? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que, mira, le dice, si yo hubiese querido una casa de cedro, desde hace tiempo me la hubieran hecho? Y comienza a sacarle el currículum a David, ¿va? Yo creo que David en ese momento, ¿para qué hablé, va? Porque David pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. A veces nosotros creemos que le hacemos favores a Dios. Creemos que nosotros somos, voy a ir porque si no va a quebrar la iglesia. Voy a ir para que no se vea un grupito pequeño. No, hermanos, nosotros no le venimos a hacer favores a Dios. Dios es el que nos ha dado el gran favor de la salvación y misericordia para nosotros. Pero sin embargo, a pesar de la chicada que recibe David, a pesar de que le vuelve a recordar de dónde lo ha sacado, mire aquí cómo, 8. Claro, está hablando con un rey. Está ahí hablando con un hombre que ya está en su palacio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el 8: yo te tomé del redil, papito. ¿De dónde? ¿De detrás de dónde? Vaya. De ahí venís vos, David. De un lugar donde hay ovejas. Davidcito, yedías a cabra. A eso yedías, David. ¿Por qué hace eso el Señor? Primero, para que no se nos olvide que Dios no quiere nada de nosotros y que Dios nos conoce tal como nosotros somos. Por eso hace eso Dios. Ahora, claro,
David tiene una disposición en su corazón. David tiene esa idea de que ha pensado en Dios. ¿Y qué pasa cuando yo pienso en Dios? Al final no es que vamos a terminar sacrificándonos, vamos a terminar dándole cosas. No, lo que Dios quiere es la disposición. Y mire cómo va a ser el paralelo. David le estaba ofreciendo a Dios una casa, un edificio, algo temporal. Dios no permite que David le haga nada. De hecho, no es él el que le construye el templo, será su hijo Salomón el que le construye el templo a David. Pero mire, solamente por el hecho de haber pensado en Dios, solamente por el hecho de haber dispuesto su corazón a Dios, repito, David le ofrece una casa temporal a Dios. Mire Dios cómo paga el solo hecho que él pensó en él. Versículo número 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que, ¿qué dice, iglesia? El relato comenzó diciendo: David le quiere hacer casa a Dios. Y mientras avanza el relato de 2 Samuel, ¿quién es el que le hizo casa a quién? ¿David a Dios o Dios a David? Dios a David. ¿Se dan cuenta los beneficios de pensar en Dios? No es David el que le hace una casa a Dios. Y esa es la idea que quiero transmitirte, iglesia, esta tarde. Cuando Dios te está diciendo esta palabra: mira, pensá en mí en el 2023. Mira, pensá en mí en este año. Mira, pensá en mí en todo lo que vas a hacer. Dios en realidad no anhela nada de nosotros. Lo que Él quiere es que a través de esa disposición, que a través de ese entusiasmo, bendecirte a ti. Dios no quiere nada. Por eso dice el versículo número 12, miren ustedes. Dice el 11, termina diciendo: Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí. David solo le ofreció una champa a Dios. ¿Sabe qué Dios le está dando a David? Le está dando una dinastía perpetua. Las cosas humanas, como en la casa que le quería hacer David a Dios, son temporales y pasajeras. Pero la bendición que Dios te da, esa es eternamente y para siempre, iglesia. Esta tarde Dios te desafía y te dice: ¿vas a pensar en mí este año? ¿Vas a disponer a tu corazón a que reflexione y se dé cuenta que todo lo que yo te he dado, dice el Señor, es tanto para lo tan poquito que tú me das? Te vas a disponer y vas a ejecutar aquel versículo que dice: ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. David al final no entregó nada en ese momento. Solo tuvo la disposición. Solo pensó en Dios. Solo dispuso y dijo: no, hombre, yo quiero hacer algo para Dios. Yo ya no quiero que esté en estas cortinas. Ojalá que ese sea nuestro pensamiento de este 2023. Poder decir: Señor, yo lo que te he dado son miseria, hombre.
Mire, si Dios ha sido tan grande que nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado los hijos que ahí están estudiando, no serán perfectos, pero ahí van saliendo adelante, pasaron el grado, hicieron las tareas, aprendieron a leer. Tenemos un negocito que Dios me ha dado, que ha tenido esto, ha tenido lo otro, familias imperfectas, pero ahí vamos caminando y el Señor te dice: ¿y tú qué es lo que me has dado? Nada. Cuando tú le entregues al Señor tus pensamientos, tu disposición, no te preguntes ¿qué le voy a dar a Dios? No, pregúntate todo lo que Dios te va a dar a ti. Solamente quiere una cosa el Señor: que pensemos en Él. Por eso, iglesia, este 2023, ya no andes pensando en las cosas materiales, ni andes pensando en las personas. Pensá en aquel que te ha dado la vida eterna, que te ha dado la salvación y que nos puede hacer felices todos los días de este año. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. El pasaje que hemos estudiado nos habla de pensar en ti. Un hombre que dispuso su corazón. Un hombre que al final no te hizo casa, pero es un hombre que sí reflexionó al darse cuenta: ¿cómo es posible que yo viva en casa de cedro y Dios, el arca de Dios en unas cortinas? Esa conciencia, Señor, que pueda existir en nosotros. El hecho de poder darnos cuenta tan bueno que has sido con nosotros, Dios, y nosotros no pensamos en ti. Siempre andamos pensando en cosas, en personas, en materialidad, en diversión, en ocio. Esta tarde, Dios, queremos pensar en ti, Señor. Y no queremos pensar en ti solo hoy, durante todo este año, durante todo este tiempo. Vamos a darte lo que a ti te corresponde. Por eso, iglesia, llévese a su corazón esta tarde, en su corazón, esta palabra. Dios no quiere nada de nosotros, solo que pensemos en Él, solo que tengamos una determinación para hacer cosas grandes por Él. Al final, como David, no es que te va a aceptar lo que tú le des, es que a través de eso Él lo que quiere es bendecirte. Lo que quiere es darte aún más de lo que tú te imaginas. ¿Qué se iba a imaginar David? Que ofreciéndole una casa a Dios, Dios le iba a ofrecer una casa permanente en el trono. David, a través de esta disposición y de este pensar en Dios, lo único que logró fue que el Señor siempre tuviera un rey. Siempre tuviera un rey de la dinastía davídica. Hasta Jesús, que también, según la genealogía de Mateo, procede de David. Miren qué logró este rey únicamente al disponer su corazón y pensar en Dios. ¿Qué podemos nosotros esta noche o esta tarde pensar en Dios y disponer nuestro corazón? Ayúdanos, Señor, a poder. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.